Hola, buenos días hermanos. La paz sea con vosotros, como decía nuestro amado Salvador Jesús a sus discípulos. Y como decía el apóstol Pablo, ¿hay palabra de Jehová? Hacía la pregunta. Claro que hay palabra de Jehová. Y la palabra de Jehová hoy la tenemos en el libro de Daniel. El libro de Daniel, uno de los dos libros proféticos de la Biblia, que en estos días debemos estar estudiando. Lo dice el Señor, lo señala. Quiero leer uno de los versículos más poderosos de las Escrituras en el libro de Daniel. Está en el capítulo 11 y el versículo número 44, este párrafo. 11:44. Daniel 11:44. Dice así: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Que el Señor nos bendiga y que podamos entender esta su palabra profética. ¿Qué noticia será esta que atemorizará al rey del norte en el contexto en el que venimos hablando? Daniel 11, el rey del norte y el rey del sur. ¿Por qué es tan importante esta noticia? Y es, hermanos, la noticia más importante en la historia del universo, en la historia de la humanidad. Es tan importante que en el mismo capítulo 10 y después la continuación del 11, el Señor le da el mensaje a Daniel 2 veces, que le va a mostrar, le va a declarar la verdad. Esta es una de las grandes verdades y es la verdad más gloriosa para este universo, esta noticia. Y esta noticia es que viene del oriente y del norte, la segunda venida de nuestro Salvador en la nube de los cielos. Todo ojo le verá. Realmente es la nota predominante, como dice el profeta, la segunda venida del Señor. Cuando era niño, muy niño, observaba a mi papá. Mi papá leía mucho el periódico, compraba el periódico y veía las noticias. Yo veía que él veía las noticias, las leía. Y a mí también me llamó la atención eso, y a mí y a mi hermano también, pues uno ve las imágenes y eso es lo que uno aprende, sobre todo en los padres. También me gustaba leer. Y habían 3 cosas que me gustaba leer en el periódico. 2 de esas 3 cosas eran las noticias internacionales. No sé por qué. Me gustaba leer las noticias internacionales y qué pasaba en el mundo. A pesar de que era niño, me llamaba la atención esas noticias. Y otro aspecto, otra sección en el periódico que me llamaba mucho la atención, era una parte que se llamaba Aunque usted no lo crea. No sé si todavía existe en el periódico de allá donde vivía esa parte, donde hablaba de hechos importantes que habían ocurrido en la historia del ser humano. En las noticias, en los periódicos de aquel entonces, en el periódico del lugar donde vivíamos, nunca, desde que tenía uso de razón y miraba el periódico, nunca vi una noticia con un titular que dijera que se acerca la segunda venida del Salvador. El único periódico que daba esa noticia es este.
La Biblia es un periódico de noticias calientes, calienticas, y más en estos tiempos. Las noticias de la Biblia están calienticas. Es un periódico objetivo que tiene la verdad. Por eso es que debemos leerlo. En los periódicos del mundo no vamos a encontrar en el titular. El otro día hablando con mi sobrino le decía, ¿cuándo tú has visto en algún periódico o algún noticiero o cualquier otro medio de comunicación de estos de los que son de relevancia mundial, los principales? No sé, ¿cuándo has escuchado tú que ellos anuncian esta noticia en su principal titular, que debiera ser así? La segunda venida de Cristo y que los hombres se preparen para esa venida, para la segunda venida de nuestro Salvador. La nota tónica en cuanto a la segunda venida del Señor es que dentro de esa nota tónica debe haber una preparación cabal. El pueblo de Dios en la antigüedad recibió una noticia importante. Las noticias de Dios son proféticas, son noticias reales que se van a cumplir. El judaísmo recibió la noticia de la primera venida del Salvador en la nube de los cielos. Y cuando Él vino, no encontró al pueblo preparado. Había una educación que había sido permeada por otras noticias diferentes, por otra educación diferente. Hoy ocurre lo mismo. La noticia importante para el pueblo de Dios para el mundo cristiano, es que se acerca la segunda venida del Señor. Los eventos proféticos y los acontecimientos del fin del tiempo de gracia así lo demuestran. También fue para el judaísmo. Cuando vino la noticia y se cumplió la noticia, que Jesús y sus discípulos dijeron, el tiempo se ha cumplido, la noticia del tiempo cumplido en ellos no tuvo cabida. ¿Cómo vieron al protagonista de esa noticia? No lo vieron con agrado. La noticia más importante para el universo, la segunda venida de Cristo, para los demás mundos, para los ángeles, para todos. Noticia importante en el cielo, cuando se dio el plan de la creación entre el Padre y el Hijo, y que se cumplió. Entró el pecado, llegó la noticia más importante después, igual que el plan de la creación, fue la noticia del plan de la redención. Y dentro de ese plan, la primera y la segunda venida de Cristo a este mundo para acabar con el reino del diablo. Amados hermanos, que el Señor me los guarde en este día, que el Señor los bendiga.